Y vamos a darle la bienvenida a Tripulantes de la Mañana. Hola Agustín. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Los Gracias escucho por... muy bajo, ¿sabes? Voy a ver si con auriculares capaz que... Ok, ahí mientras te acomodás, te vamos presentando y avísanos cuando estés. Agustín Cetrángulo, integrante de la agrupación Hijos Regional Cava, en Tripulantes de la Mañana. Hace días atrás, Bullrich mandó a Astiz y otros represores a la cárcel VIP de Campo de Mayo. El servicio penitenciario hizo el traslado entre Gallegos y Medianoche, como dice el comunicado, que esto quiere decir como que así, haciendo poco ruido, ¿no? Sin mediatizarlo lo menos posible. El servicio penitenciario, que depende de Patrulla Bullrich, traslada a Astiz y a otros 19 condenados por crímenes de lesa humanidad a un predio en el Campo de Mayo, de 6 a Campo de Mayo. El argumento que se dio en ese momento es que por una sobrepoblación de las cárceles federales necesitaban esas plazas que ellos ocupaban. Agustín, ¿cómo te va? Queríamos primero saber si nos escuchás mejor ahora. Sí, un poquito bajo, pero se escucha bien. No se preocupen, si ustedes me escuchan bien, estamos bien. Sí, te escuchamos perfecto, te damos la bienvenida. Bueno, mencionábamos justamente la noticia que salía días atrás respecto a este traslado. Queríamos consultarte primeramente si desde Hijos, asumo que están al tanto y se habían podido sacar algún tipo de pronunciamiento o tienen intenciones de llevar algún tipo de reclamo adelante. Mirá, salieron distintos pronunciamientos, son 19 represores que los están llevando a esta cárcel VIP en Campo de Mayo. No son los primeros que están ahí, hay un sector importante de los condenados de lesa humanidad que ya están alojados en esta prisión militar, que depende del servicio penitenciario, pero que está dentro de la base militar de Campo de Mayo, donde entre otras cosas funcionaron 4 centros clandestinos, ¿no? Así que nada, hemos sacado distintos repudios, están pensando algunas acciones, denunciar Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los juzgados de ejecución penal. La verdad que la expectativa no es buena, ¿no? Estamos en un contexto político con un gobierno negacionista, progenocida, que por donde puede trata de beneficiar a los represores, ¿no? Sí, ahí te veníamos siguiendo, gracias ahí por aclarar que nos escuchabas bien primero. Venimos siguiendo de cerca, obviamente teníamos también antecedentes de lo que venía haciendo ya con Victoria Villarruel en sus visitas, ¿no? En su momento que también fueron tan mediatizadas, posteriormente también otras representaciones políticas de La Libertad Avanza que habían ido a visitar justamente a estos genocidas en sus cárceles en estos momentos. Respecto a el tema del traslado, si bien se mediatizó poco, ¿sí? Y se ha llegado poco a la comunidad, ¿has podido tener la oportunidad de hablar con algún otro tipo de medio que se visibilice este tipo de cuestiones? Mira, ayer pudimos dar algunas entrevistas, han salido en algunos diarios, obviamente Página 12 que cubre lesa humanidad, pero la verdad que no es algo que está en agenda, ¿no? De los medios. No sorprende, la mayoría de los medios hegemónicos están llevando la agenda del gobierno, ¿no? La tranquilidad económica que pretenden hacernos creer que existe de cara a las elecciones que se viene. Este es un año electoral en prácticamente todo el país. Pero bueno, estamos un poco acostumbrados a esto. Hemos tenido quizás algún momento de mayor repercusión mediática para nuestra lucha, pero bueno, hace un tiempo que se vienen tapando, porque si fuera solo el traslado de los represores, bueno, sería una cuestión, ¿no? Pero nosotros no podemos desligar esto, por ejemplo, del operativo Roca que está impulsando Patricia Bullrich para llevar militares que ya están ahí del ejército en la frontera salteña para hacer control ciudadano, donde pueden detener gente, ¿no? Nuevamente los milicos haciendo seguridad interior en nuestro país, o pensar el impulso de la baja de edad de imputabilidad. Vos decías que el argumento es la superpoblación. Este es un gobierno mano dura que queda poco, ¿no? Y el Poder Judicial muchas veces entienden los tiempos políticos, con lo cual entendemos que superpoblación debe haber. Ahora, los únicos beneficiados son estos genocidas. Sí me parece importante decir esto, ¿no? Por un lado,
se le pide a las Fuerzas Armadas que vuelvan a hacer seguridad interior, y por el otro lado se le da beneficios a los genocidas. Es una forma, también es un mensaje, entendemos, hacia las fuerzas para decirle que si vuelven a cometer, y le pongo muchas comillas, excesos en la materia de haciendo seguridad, bueno, van a recibir impunidad, van a recibir el respaldo del Ejecutivo, por lo menos. Claro, es excelente esta última definición que decís vos, porque estos privilegios que le dan a los genocidas que están condenados con penas efectivas por haber hecho todo lo que hicieron, por haber cometido los crímenes que cometieron durante la dictadura, les da como una vía libre, como una carta de decir, hagan lo mismo y no van a caerle la ley sobre próximos o supuestos, como decís vos, excesos le dijiste, pero los crímenes de la dictadura, precisamente en un contexto económico, como bien también vos lo dijiste, de una crisis donde la mayoría del pueblo está pasando grandes penumbras y donde la mayoría del pueblo o las y los trabajadores organizados están empezando a intentar alguna reacción contra este gobierno. Precisamente lo que vos decís es, van a volver a usar, o una de las tesis o teorías, van a volver a usar a las Fuerzas Armadas en la represión o en la seguridad interna. Mirá, claramente, ¿no? Nosotros tenemos los delitos penales cometidos de lesa humanidad en el genocidio, pero tienen un móvil esos delitos y tiene que ver con un modelo económico de hambre y de miseria. Este modelo económico de la Libertad Avanza es hijo del plan económico de Martínez de Hoz, viene a profundizar aquello que se empezó en los 70 y claramente no cierra sin represión, ¿no? Hay que decir que en quienes deben cuidar las fronteras, la Argentina tiene fuerzas intermedias que hacen este tipo de labores, ¿no? Gendarmería, prefectura. Ahora, yo trabajo en el Congreso de la Nación, vos vas cualquier día al Congreso de la Nación, no solo los miércoles, y vas a encontrar a las fuerzas de seguridad aparapetadas ahí para reprimir la protesta social. El miércoles pasado fue muy claro, fue la Prefectura Naval Argentina quien garantizó la represión en las marchas de los jubilados, ¿no? Entonces sacan estas fuerzas de las fronteras para reprimir la protesta social y cubren las fronteras con el falso pretexto del narcotráfico. Pensemos que es la forma en la que han también ensuciado las distintas fuerzas armadas de todo el continente, ¿no? Mezclarlas en querer combatir el narcotráfico son propuestas que nunca han resultado, donde la violencia ha crecido, donde las muertes han crecido. Pensemos México, pensemos Colombia, como quizás los lugares más paradigmáticos de la lucha contra el narco, ¿no? Entonces, entendemos que este modelo económico de hambre y miseria que se sostiene sobre la mentira también tiene la necesidad de reprimir, ¿no? Y bueno, para eso han desarrollado una cantidad de medidas muy importantes que han impulsado tanto en la Ley Bases, en el Decreto 7023, pero también en un montón de otras medidas, como por ejemplo la Ley Antimafias, que genera zonas especiales de investigación donde las fuerzas de seguridad pueden intervenir y podrían pedir la asistencia de las Fuerzas Armadas sin que esto tenga un control judicial, ¿no? Por el solo pedido de un fiscal podrían decretar una zona de seguridad especial, y fíjense que ha sido, por ejemplo, el fiscal El Tornelli quien en la marcha de la Ley Bases ha imputado, ha procesado a los detenidos por cargos de terrorismo y sedición, ¿no? Entonces se acusa de sedición y terrorismo a aquellos que luchamos, a aquellas personas, a aquellas organizaciones que luchan para no perder derechos y apostan a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad como brazo ejecutor. Bueno, deben dar un mensaje. Yo siempre digo, ¿qué hace todas esas fuerzas de seguridad en Congreso? Las vemos yo desde el 10 de diciembre del 2023 que las vemos viendo. Primero hay un efecto económico, cobran adicionales, deben estar recibiendo un valor muy importante de sueldo por estar apostados ahí. Muchas veces tenés 100 personas movilizando y 1000 efectivos policiales, pero bueno, también este mensaje de impunidad a quienes reprimen un poco lo que fue la causa Chocobar, ¿no? En su momento Patricia Bullrich, este efectivo que mató a un chico en una falsa situación de robo, bueno, cómo el Ejecutivo salió
a apañarlo, salió a decir que estaba cumpliendo su labor. Bueno, en este caso terminó Chocobar con condena por el Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, es necesario, para saquear el país, para empobrecer a la gente y concentrar la riqueza, es necesario reprimir. Para esto necesitan de las fuerzas de seguridad y para esto tienen que dar un mensaje muy claro, entre esos beneficiar a los genocidas, los pocos genocidas condenados que quedan en cárceles comunes. Esta es una cárcel VIP, ¿no? La gran mayoría están con prisión domiciliaria o escarcelados. Desde las diferentes personas que se fueron expresando, una de las cuestiones que se remarcaba es que no es que se plantee que desde hijos de las organizaciones de derechos humanos se esté planteando venganza, sino justicia, ¿no? Justamente en este sentido de que quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cuenten con estos privilegios y estos beneficios. Me parece muy interesante esto que vos remarcás, ¿no? De que para que las fuerzas de seguridad que se encuentran hoy en actividad tengan esa cierta tranquilidad de su accionar violento, bueno, genera un mensaje de apaño, ¿no? Es como, bueno, estás protegido, están protegidas, pueden accionar de la forma en la que se les ocurra, con la bajada de línea justamente de Patricia Bullrich en ese sentido, porque venimos incluso viendo en estos últimos meses, puntualmente más quizás donde más se notó son en los momentos de la marcha de jubilados y jubiladas, el nivel de represión, de violencia, de hostigamiento, obviamente, que se está llevando hacia la población, y gestos como este, justamente como bien decías, dan paso libre a que las fuerzas de seguridad se sientan con la tranquilidad de decir, bueno, si mañana me paso de la raya no pasa nada, van a tener contemplaciones y nos da vía libre. Muy, muy importante. Nosotros sostenemos que nuestra única venganza es ser felices. Han pasado más de 40 años de todos estos crímenes, todavía seguimos con muchos genocidas sin condena, son cientos las causas que esperan que se tramiten en juicio oral. Allí, cuando hubo impunidad en los 90, desde hijos los escrachamos. Cuando se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, decidimos apostar al juicio y castigo, ¿no? Y esto lo hicimos con el Código Penal vigente, con las leyes vigentes. Nosotros no pretendemos que se vulneren sus derechos humanos, como deben tener cada condenado en este país. Fíjate vos, ¿no? Las cárceles están atestadas, hay superpoblación, pero a los únicos que se los beneficia son a los genocidas, ¿no? Con prisiones donde tienen celdas individuales, sí, ¿no? Pensá, imaginate si los presos comunes, como se les dice, nosotros muchas veces nos gusta más llamarlos presos sociales, pueden tener celdas individuales o regímenes de visita mucho más amplios, ¿no? Bueno, es un poquito como que todo tiene que ver con todo y este modelo económico necesita un poco también de estas facilidades a los genocidas. Agustín, queremos agradecerte por tus palabras en esta mañana, ¿sí? En Tripulantes de la Mañana, también darte justamente la invitación a formar parte del Tripulantes de la Mañana cuando gusten, cuando quieran informar algo, si tienen algún comunicado o medida que estén llevando adelante que les parezca importante difundir. Desde aquí, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, tenemos la posibilidad de tener este espacio y bueno, invitarles a también habitarlo. Así que espero que nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias, a disposición, obvio, allá desde la punta de nuestro país, ¿no? Algunos dicen el final, pero quizás es el principio. Nada, muy importante que ustedes puedan tomar estos casos, estos temas y que también nos den la publicidad ahí, así que cuentan con la agrupación Hijos a disposición siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, que estás, buenos días.